El hombre lobo en Michigan. El horror acecha en el corazón del estado. En una remota zona del estado de Michigan, rodeada de interminables bosques de pinos y granjas abandonadas, se encontraba un pequeño pueblo llamado Westbridge. Allí no había supermercados, ni cines, ni siquiera iluminación pública más allá del centro del pueblo. La gente vivía de manera tradicional, en casas que aún recordaban los tiempos de la guerra civil, con verandas de madera y familias que pasaban sus tierras de generación en generación. Los locales siempre decían que el bosque fuera del pueblo era especial. «Él escucha», decía el viejo Jonathan en el bar, «y si no le caes bien, no te dejará salir». La mayoría pensaba que eran historias sin sentido, cuentos del viejo borracho, hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas. Todo comenzó a principios de noviembre, cuando el día se acortó bruscamente y el frío empezó a congelar la tierra. El primero en desaparecer fue Matt Hopkins, un adolescente al que le gustaba andar en motocicleta por los senderos del bosque. No volvió a casa, y a la mañana siguiente encontraron su moto tirada de lado, con abolladuras, como si la hubieran lanzado desde una gran altura. No había rastros de sangre, nada excepto profundos y afilados arañazos en los árboles cercanos. La policía lo atribuyó a animales salvajes, a un oso o una puma, pero ningún cazador había visto uno en los últimos años. 3 días después desapareció Sarah Wallace, madre de 2 hijos. Salió a la veranda tarde en la noche al escuchar a su perro ladrar en el bosque, y nadie más la vio. El ladrido se detuvo, y luego solo se escuchó un grito corto, antinatural. El pánico comenzó a extenderse por el pueblo como una densa niebla. La gente trataba de no salir después del anochecer. Clavaban tablas en las ventanas, armaban sus armas. Pero el miedo no se iba. Por el contrario, se volvía casi físico, como una presión en el pecho. El bosque parecía acercarse a las casas. Las sombras se alargaban, los árboles se inclinaban hacia el camino, y los sonidos por la noche se volvían cada vez menos animales, y más parecidos a una voz. El sheriff Keller, un hombre rudo pero honesto que había vivido allí toda su vida, comenzó la investigación. Él mismo inspeccionó los lugares de las desapariciones, pero todo lo que encontraba eran huellas extrañas y profundas, como si fueran de enormes patas, y trozos de pelo que no coincidían con ninguna especie conocida de animales. Envió muestras al laboratorio estatal y una semana después recibió una llamada. «¿Están seguros de que esto no es una broma?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres?». «Esto no puede ser un lobo. Los lobos no alcanzan ese tamaño, y el ADN coincide parcialmente con el humano». Al día siguiente, la noticia recorrió el pueblo. Encontraron un cuerpo en el bosque, o lo que quedaba de él, de un joven llamado Tony. Estaba literalmente destrozado, no simplemente asesinado, sino desmembrado con tal fuerza que ni siquiera los perros atacan su presa con tanta furia. Pero lo más espeluznante era que en su pecho había un símbolo tallado, un círculo con 2 líneas cruzadas. Algunos dijeron que era un signo pagano, otros que era un sello, pero todos entendían lo mismo. No era una casualidad. En el pueblo comenzaron a susurrar. Los ancianos recordaron viejas leyendas sobre un hombre que fue maldito por matar a toda su familia en el siglo XIX. Se llamaba Elias Crow y desapareció en esos bosques después de que una multitud con orcas lo fuera a buscar. Se decía que había hecho un trato para sobrevivir. ¿Con quién? Nadie lo sabía, pero el bosque lo absorbió. Desde entonces, en Westbridge, cada siglo ocurrían desapariciones inexplicables. Y, al parecer, el tiempo había llegado de nuevo. El sheriff comenzó a tener pesadillas en las que veía ojos, no humanos ni lobos, algo entre ambos, ojos profundos, antiguos, llenos de odio y dolor. Se despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien estaba parado junto a su ventana. Pero cada vez que miraba, no había nada.
solo el bosque, y luego apareció un hombre, alto, callado. Llegó al pueblo de noche, en un viejo camión. Se llamaba Garrett. Alquiló una habitación en la casa de la viuda Lorraine y casi no salía durante el día, pero cada noche se adentraba en el bosque y regresaba solo al amanecer. Su rostro estaba cubierto de cicatrices antiguas y sus ojos eran exactamente como los que veía el sheriff en sus sueños, pero nadie se atrevía a hablar con él, hasta que una noche apareció en la comisaría. «Sé lo que están buscando», dijo, «pero no lo encontrarán, porque no es una bestia, es el grito de todo ese dolor que ustedes olvidaron. Él vino a recogerlo». El sheriff Keller miró a Garrett con desconfianza, mezclada con algo que parecía miedo. Sentía que ese hombre sabía más de lo que decía, y al mismo tiempo no era un enemigo. Al menos, no todavía. «¿Qué quieres decir con «no es una bestia»?» preguntó Keller, mirando fijamente su rostro. Garrett miró por la ventana. La noche se espesaba afuera. Las sombras del bosque parecían arrastrarse hasta el mismo edificio de la comisaría. «Es una maldición», dijo en voz baja. «No se alimenta de carne, se alimenta de la culpa. Vuelve solo cuando la vieja sangre empieza a pudrirse otra vez en la tierra, bajo sus pies». «¿De quién es la sangre?», susurró el sheriff. «La de sus antepasados». Keller se levantó, sin creer lo que oía. «¿En serio me estás diciendo que todo esto es por viejas historias?» Garrett giró lentamente su cabeza hacia él. En sus ojos había esa misma profundidad que hacía que uno quisiera apartarse para no volverse loco. «No sabes lo que ocurrió en este pueblo. Todos ustedes lo olvidaron, pero él nunca lo olvidó». El sheriff no sabía qué pensar, pero algo sentía en la piel. Ese hombre no mentía. Su voz temblaba, no por miedo, sino por recuerdos, por dolor, por algo que él mismo había vivido alguna vez. Más tarde esa noche, Keller revisó los viejos archivos policiales. Encontró menciones de 3 desapariciones en 1923, otra en 1847, y de nuevo el mismo símbolo, tallado en un árbol cerca del lugar de la tragedia, el mismo, casi 2 siglos después. Mientras tanto, Garrett volvió al bosque. Caminaba hacia donde nadie de los locales se atrevía a ir ni siquiera de día, hacia lo profundo, donde se encontraba una antigua iglesia abandonada que se quemó hace más de 100 años. Allí, entre cruces carbonizadas y lápidas medio destruidas, se arrodilló. Sacó un cuchillo de su bolsillo interior, cortó su palma y trazó con su sangre una línea sobre una de las piedras. «Estoy aquí», susurró. «Te recuerdo, y he venido a terminar lo que comenzaste». Esa misma noche, el viento en el bosque se levantó hasta convertirse en un aullido espantoso. Las casas temblaban por su fuerza. La gente despertaba al escuchar los rasguños en las paredes y los cristales de las ventanas. En algunas casas se cortó la electricidad y al amanecer desapareció otra familia. Un padre, una madre, 2 hijos. Desaparecieron sin dejar rastro. Solo quedaba la puerta, arrancada de sus bisagras, y huellas, no de una, sino de varias criaturas, demasiado grandes para ser lobos, y parecía que caminaban sobre 2 patas. Keller reunió a todo el pueblo en la iglesia, el último lugar donde aún se sentía algo de protección. La gente estaba en pánico. Algunos gritaban, otros lloraban. Los ancianos rezaban, los adolescentes transmitían todo en vivo por la red, como si fuera otro juego de terror. Pero esto era real, y todos lo sentían. Garrett estaba de pie junto al altar, y su voz sonaba más fuerte que cualquier micrófono. ¿Pensaron que podían escapar del pasado, quemar las páginas y seguir viviendo? Él no perdona, no se va, está esperando, hasta que alguno de ustedes despierte esa misma furia, esa misma bestia. Entonces, él vendrá. «¿Quién es él?», gritó una mujer. Garrett la miró, y por primera vez su rostro se distorsionó. «Él es el reflejo de cada uno de nosotros, lo que se convierte uno cuando deja de ser humano.
y en ese mismo instante, el sonido de un cristal roto. Alguien rompió una vidriera lateral. La gente gritó. Por un momento, el viento entró en la sala, y dentro de él se escuchaba un rugido. No era común, era profundo, antiguo. Todos se quedaron inmóviles, y Garrett sacó de su capa un antiguo hacha de plata, oscurecida por el paso del tiempo, y susurró: «Él vino por mí, pero se llevará a todos si no nos levantamos». Desde ese momento comenzó la verdadera caza, de ellos y de él. La noche cayó sobre Westbridge como una manta negra que engulló la ciudad por todos lados. La luz de las farolas parecía demasiado débil, y el ruido del bosque demasiado vivo. Aquellos que aún no habían dejado el pueblo se mantenían juntos. Los hombres se agrupaban, armados con todo lo que podían encontrar: rifles de caza, ballestas, machetes. Pero en el fondo sabían que contra lo que había llegado, todo eso no serviría de nada. Garrett caminaba por las calles como si estuviera en un campo de batalla. Sentía cómo la oscuridad se espesaba. Escuchaba la respiración de quien lo observaba desde detrás de los árboles. Estaba cerca, y no estaba solo. Keller insistió en que todas las mujeres y niños se refugiaran en el sótano de la vieja escuela. Allí había reservas de comida, un generador y una alarma. Él, junto con Garrett y algunos hombres, se adentraron en el bosque, hacia el lugar donde, según Garrett, todo había comenzado. Caminaban por un viejo sendero cubierto de hojas, con los esqueletos oxidados de autos y carretas dejados allí en los años 40. «Él elige», susurraba Garrett, «solo a aquellos en quienes aún arde el mal. Los siente y los convierte». «¿Qué significa convierte?», preguntó Keller, sin apartar la vista de las ramas. «Los transforma, en como él, en cazadores, en malditos». Y como si esas palabras se confirmaran, el bosque estalló en ruidos. Primero, un grito, salvaje, inhumano. Luego, un crujido, rasguños, el grito de uno de los hombres, y antes de que alguien pudiera reaccionar, algo oscuro salió disparado por el sendero. Enorme. Derribó a un cazador de un golpe, y en un instante su cabeza desapareció en una mandíbula. Todos abrieron fuego, pero la respuesta fue solo un rugido y una silueta saltando, desapareciendo entre los arbustos, como si se burlara de los disparos. Garrett corrió tras él. Sabía que no era él, no el principal, era uno de los nuevos, los convertidos. La persecución fue feroz. Garrett corría a través de la maleza, sin importar los cortes y la sangre. Sabía que si no lo detenía ahora, sería demasiado tarde. Escuchó susurros, respiración. Se dio vuelta y se encontró cara a cara con la criatura. Era más grande que un hombre. Su piel estaba cubierta de espesa piel negra, y de su boca colgaban colmillos capaces de atravesar metal. Pero lo más espeluznante era la inteligencia que se leía en sus ojos. Dolor y rabia. No solo cazaba, estaba vengándose. Garrett fue el primero en atacar. Su hacha cortó el aire, impactó en el hombro de la criatura. Esta aulló, y el bosque tembló. La batalla no era justa, pero Garrett se movía con una agilidad increíble. Él había sido uno de ellos, antes, pero escapó. Y ahora su cuerpo recordaba sus movimientos, su furia. La criatura retrocedió, y entonces Garrett pronunció palabras en un idioma que ningún ser humano vivo había hablado. El aire alrededor de él se espesó. Los árboles temblaron, y del suelo surgió una neblina negra. «Te invoco, Crow», dijo. «Sal, muestra tu rostro». Silencio. Luego, pasos, y de la sombra emergió algo, humanoide, pero distorsionado, un rostro como si estuviera formado por miedo y dolor, un cuerpo de lobo, pero con rasgos que mantenían su humanidad, y una voz rasposa y venenosa. «Has venido a morir, el último de los que recuerdan». «He venido a terminar esto», respondió Garrett, y el bosque tembló, porque ahora comenzó la verdadera caza, ya no por los humanos, sino por la maldición,
que vivió en esta tierra más tiempo que todas las casas, iglesias y caminos. Y si Garrett pierde, el pueblo caerá. En el sótano de la vieja escuela reinaba un inquietante silencio, como en una trampa antes del chasquido de la trampa. Las mujeres abrazaban a los niños, tratando de no mostrar que temían. Algunas rezaban en susurros, otras solo miraban fijamente, sin parpadear. Entre ellos estaba un chico llamado Travis, callado, introvertido, de unos 22 años. Apenas hablaba con nadie, desde el principio se mantenía apartado. Incluso antes de que comenzara la tormenta sobre la ciudad, ya parecía extraño. Y ahora solo estaba sentado en una esquina, abrazando sus rodillas, y se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás. Su madre trató de hablar con él, pero solo susurraba lo mismo. Lo escuché, lo vi, está dentro de mí, está dentro de mí. Al principio, todos pensaron que solo estaba teniendo un colapso nervioso, pero luego alguien notó. La piel de su cuello comenzó a oscurecerse, como si debajo de ella hubiera humo. Y luego, garras. Empezaron a sobresalir a través de la piel de sus dedos. La sangre cubrió sus manos, pero Travis parecía no sentir dolor. «Dios», suspiró su madre. «Todos salgan de aquí inmediatamente», gritó uno de los hombres, tomando una escopeta. Pero ya era tarde. El chico levantó la cabeza, y su rostro ya no era humano. Estaba parte de una bestia. Sus ojos brillaban con una luz amarilla tenue, y sus dientes se mostraron en una mueca inhumana. Rugió, y el sonido de su grito se reflejó en cada conciencia, como si alguien hubiera rasgado el alma con garras. Comenzó el pánico. La gente corrió hacia la escalera. Uno logró presionar el botón de alarma. Keller y los demás escucharon la sirena en el bosque y entendieron. Algo había ocurrido adentro. Garrett corrió de regreso. Cuando irrumpió en el sótano, ya había caos. Varios cuerpos yacían inmóviles, bañados en sangre. Las paredes estaban rayadas, y en el centro estaba la criatura. No completamente transformada, como si estuviera rota entre formas. Era Travis. Su cuerpo temblaba, como si estuviera en agonía, y miraba a Garrett con unos ojos que aún conservaban algo de humanidad. «Ayúdame», gruñó. Garrett se acercó lentamente. Sacó un pequeño cuchillo de su cinturón, plata con runas. Se arrodilló frente a él. «Lo siento, hermano, no eras débil. Fuiste elegido, y no es tu culpa». Y luego, rápidamente, sin dejar que sufriera, clavó la hoja en su corazón. El cuerpo tembló, emitió un último suspiro, y cayó al suelo. La gente guardó silencio. Algunos lloraban, otros miraban a Garrett con horror. Él se levantó, cansado, como si hubiera envejecido 10 años en un minuto, y dijo: «Comienza desde adentro. Él penetra en aquellos que tienen dolor, culpa, ira, y a través de ellos, él regresa». El sheriff se acercó. «¿Sabías que esto iba a suceder?» Sabía que esto era solo el comienzo, y entonces contó todo. Garrett no nació allí. Sus antepasados eran cazadores, no comunes, cazadores de malditos. Su padre fue uno de los que en 1974 ya se había enfrentado a esa criatura. En ese entonces la sellaron en un círculo ritual, pero no la mataron. No tuvieron tiempo. Y Crow sobrevivió, herido, debilitado, pero vivo. Garrett tenía 10 años cuando la criatura vino por su familia. Toda la aldea fue masacrada en una sola noche, y él fue el único que quedó. Desde entonces lo entrenaron para matar a aquellos como Crow, pero sabía que él regresaría, y no solo. «Creó una manada», dijo Garrett, «pero no de lobos, de humanos. Los infecta, no por mordedura, los infecta a través del dolor, a través de la oscuridad interna. No puedes escapar de esto, solo puedes detenerlo, aquí y ahora». El sheriff asintió. Sabían que tal vez mañana no llegaría. Garrett desdobló un pergamino escrito con tinta y sangre y señaló un mapa. «Aquí», dijo, «una vieja mina.
justo debajo de la ciudad. Allí duerme de día, allí prepara su ritual. No solo quiere matar, quiere renacer, salir al mundo sin esconderse. ¿Qué hacemos?, preguntó Keller. Vamos hacia él, y o quemamos esta mina hasta los cimientos, o morimos dentro. La mina de la que hablaba Garrett estaba en las afueras de Westbridge, detrás de un viejo molino, casi oculta por maleza y niebla. Hace mucho tiempo que se consideraba cerrada y peligrosa. Pero ahora, mirando las negras entradas, todos entendían. Estaba demasiado cerrada para ser simplemente un objeto olvidado. La entrada estaba rodeada de piedras con símbolos tallados, antiguos signos que nadie podía descifrar, excepto Garrett. Él pasó primero, seguido por el sheriff Keller y 3 voluntarios. Cada uno llevaba linternas, armas, pero nadie tenía la sensación de que eso fuera suficiente. El aire dentro era pesado, como si la misma piedra exhalara muerte. Las paredes estaban húmedas, con manchas de un extraño moho gris. Los pasos resonaban en las paredes de piedra, creando la ilusión de que alguien caminaba detrás de ellos, copiando cada movimiento. «Él ya sabe que estamos aquí», susurró Garrett. Más adentro, a medida que descendían, los pasillos empezaron a ensancharse. Los techos se hicieron más altos, el aire más seco, y pronto se encontraron en una enorme cámara subterránea, parecida a un antiguo templo. En las paredes se veían figuras talladas, un hombre arrancándose la piel para liberar a la bestia interior, sangre que se convertía en fuego, una manada de pies sobre los cuerpos. En el centro estaba un altar, una piedra negra, tocada por el tiempo y algo más antiguo. Sobre ella, sangre fresca, y sobre ella, un hombre, o más bien, una criatura, alta, torcida, como si estuviera hecha de sombra. Sus ojos ardían con luz ámbar, y su piel brillaba como si estuviera cubierta de escamas mojadas y pelaje a la vez. Era Crow. «Garrett», dijo con una voz que parecía resonar en la cabeza y en el aire al mismo tiempo. «¿Cuántos años te has vuelto como ellos? Patético, débil». «Pero aún recuerdo», respondió Garrett. «Recuerdo quién era y quién te has convertido». «Me he convertido en la verdad», gruñó Crow. «Soy lo que ellos ocultan, su ira, sus pecados. ¿Crees que me matarás? ¿Aquí, en mi casa?» Garrett levantó el hacha. «No, he venido a morir contigo». En ese momento, las paredes temblaron. Desde los túneles empezaron a salir otros. Bestias, convertidos. 4, 5, decenas. Todos como uno solo, formas humanas distorsionadas. Y la batalla comenzó. Keller disparaba hasta que se le acabaron las municiones. Uno de los voluntarios gritó, y su voz se apagó instantáneamente bajo los golpes de las garras. Garrett luchaba como un demonio. Su hacha cortaba la carne, produciendo chispas y aullidos. Pero las olas de criaturas no cesaban. Una de ellas derribó a Keller. Las garras casi le clavaron el cuello. Y de repente, todo se detuvo. Desde la oscuridad de la mina entró un niño, pequeño, sus ojos como los de Crow. Se puso entre Garrett y la criatura. Todos contuvieron la respiración. «Papá», susurró. Crow se quedó inmóvil. La criatura parecía haberse calmado. «¿Quién eres?», siseó. «Soy todo lo que queda de tu hijo», respondió el niño. «Soy tu última humanidad». Y en ese momento, Garrett entendió. Era el hijo de Crow, aquel a quien sacrificó para obtener poder. Su alma sobrevivió y regresó para detener a su padre. «Nos traicionaste», dijo el niño, «pero yo puedo llevarte a donde ya no hagas daño a nadie». Y antes de que Crow pudiera responder, la mina comenzó a colapsar. Las piedras caían, el techo crujía. Garrett gritó, «¡Corred!», pero él se quedó atrás. Lo último que vio Keller, al volverse, fue a Garrett de pie junto al altar, con el hacha en la mano y al niño sujetando a su padre por la mano. Y luego, una explosión de polvo. El colapso. Todo desapareció.
Cuando amaneció, el pueblo era otro. El silencio ya no era aterrador. La gente salió de sus refugios. La mina estaba completamente bloqueada. No quedaba ni rastro, ningún sonido. El sheriff estaba en el borde del barranco, en silencio. El viento movía el polvo. En su mano, un antiguo amuleto, el que Garrett llevaba al cuello. Y luego escuchó una voz, suave, como un eco en su cabeza. Está durmiendo, pero si lo olvidas, regresará. Keller asintió. Lo recordará. Debe recordarlo. Pasaron 2 meses desde el día en que la mina de Westbridge colapsó. En los papeles fue un accidente. En los informes, viejo edificio, gas subterráneo, roca inestable. Todo cómodo y sencillo. Pero aquellos que estaban en el pueblo esa noche sabían. No fue gas, no fue un colapso. Fue algo que duerme. Una calma temporal. El sheriff Keller permaneció en el pueblo, pero cambió. No se afeitaba, bebía más que antes y cada noche salía al bosque. No por miedo, sino por la sensación de que no había terminado algo. Sentía que bajo la tierra algo aún respiraba. A veces, por las noches, escuchaba susurros. Veía ojos en la oscuridad y una noche soñó con Garrett, pero no como lo recordaba. Era otro Garrett, frío, con ojos en los que ya no había dolor, solo calma y hambre. Y luego empezaron las desapariciones. Primero animales, luego personas, una a una, en silencio. No quedaba rastro, solo el olor de sangre y óxido, y de nuevo los mismos símbolos. Pero ahora aparecían en las casas, en los espejos, en las paredes, arañados con garras. Keller no dudaba. Había regresado. Pero no como antes. La oscuridad había cambiado. Ahora era más silenciosa, más astuta. Ahora está dentro de las personas. Convocó a los supervivientes, aquellos que estuvieron esa noche en el sótano, los que recordaban, los que no huyeron. En total, 14 personas. Entre ellas estaba Maggie, la maestra que había perdido a su esposo, John Barks, el viejo cazador, y Liam, el adolescente cuyo padre murió en la mina. Todos tenían una razón para quedarse, y todos tenían algo que perder. «Esto no ha terminado», dijo el sheriff, extendiendo un mapa antiguo de la mina sobre la mesa. «Ellos están ahí, o eso, solo duerme. Pero a través de su sueño ya nos está alcanzando. Está buscando cuerpos». Y entonces Maggie contó que recientemente había encontrado un diario escondido en el sótano de la escuela, viejo, con una tapa de cuero. En la primera página, la firma, Elias Crow, 1851. El diario estaba lleno de líneas de locura, maldiciones, descripciones de rituales, súplicas. Pero lo más importante, hablaba del Círculo Antiguo, un lugar que Crow llamaba las puertas del renacimiento inverso. Estaba en el corazón del bosque, detrás del árbol sin sombra. Y si alguien llegaba allí y realizaba el ritual, el mal obtendría un cuerpo. No temporal, sino eterno. Keller entendió. Si la mina era un círculo ritual, entonces ese lugar era el centro del poder. Y si Crow o alguno de sus seguidores lo encontraba, el pueblo caería, y tal vez el mundo entero. Reunió a aquellos que aceptaron ir. El camino sería peligroso. El bosque ya no era solo un bosque. Había trampas, oscuridad, sonidos que volvían locos. Caminaron 6 horas, y cada hora uno de ellos escuchaba su voz llamando desde la espesura. «Papá, vuelve», escuchó Liam. «John, ¿por qué dejaste que muriera?», susurraba la oscuridad al oído del cazador. «Maggie, él está vivo y te está esperando», cantaba la voz de su esposo. Algunos empezaron a desviarse. Uno huyó y al minuto regresó, sin rostro. Encontraron el árbol sin sombra, gigante, quemado, de pie en un claro. Debajo de él, un círculo de piedra, formado por huesos y símbolos antiguos. Y en el centro estaba Garrett,
Estaba vivo, pero no completamente. Su rostro era diferente, calmado, distorsionado. Su voz, lenta, sonaba dentro de su cráneo, como si estuviera sin aire. ¿Han venido a detenerme? ¿Qué estás haciendo, Garrett?, gritó Keller. Lo entendí. No puedo matarlo, porque él no está separado. Él somos nosotros. Me convertí en parte de él, para entender, para saber cómo destruirlo. ¿Entonces estás infectado?, preguntó Maggie, retrocediendo. No, soy la puerta, y mientras yo esté de pie, él no saldrá. Y de repente levantó la mano, y el círculo explotó en llamas. Del bosque salieron ellos, los últimos, aquellos que todos pensaban que estaban muertos, los que habían desaparecido durante los últimos meses. Humanos, pero no humanos, con los ojos vacíos, cuerpos como cubiertos por una fina capa de hielo. Se movían como muñecos, silenciosos, lentos, sin vida. Ellos son recipientes, dijo Garrett. Él los usa, no está solo. Él se ha convertido en una legión. Keller apuntó. Entonces lo siento, hermano, pero debo detenerte. No, dijo Garrett. Tienes que confiar en mí. Y dio un paso al centro del círculo. Rasgó su pecho y sacó un corazón que no latía. Y en ese momento todo explotó en luz. La luz brilló tan intensamente que el bosque desapareció. Desapareció todo. El grito, el susurro, el miedo. Solo quedaba un ardor blanco cegador, atravesando carne y piedra. Y luego, silencio, sordo, muerto. Cuando Keller abrió los ojos, estaba en el suelo. Sobre él, árboles chamuscados, un cielo gris ceniza, y en el aire, el olor de carne quemada. Todo alrededor estaba disperso, como muñecos sacados de un baúl de niño. Varios cuerpos no se movían, pero Garrett no estaba por ninguna parte. Solo en el centro del círculo quedaba una grieta en el suelo, negra, como si llevara hasta el mismo abismo. Él la abrió, susurró Maggie, levantándose con una herida sangrienta en el hombro. Garrett no lo contenía. Él era la llave. Él mismo no lo sabía, pero era el último descendiente de la familia Crow. Él era el sello. Y ellos lo rompieron. De la grieta salió un frío, no solo temperatura, sino una sensación como si te estuvieran succionando la luz. Y de ese frío empezaron a surgir ellos. No eran hombres lobo, no eran humanos, lo que existía antes de ellos. Seres que se parecían a hombres lobo, pero hechos como de humo y dolor. Cada uno tenía rostros humanos, distorsionados por el horror, congelados en el momento de la muerte. Brazos largos como tentáculos, y no caminaban, deslizaban como si el tiempo no los tocara. El cazador John Barks fue el primero en abrir fuego. El cuerpo de uno de ellos se sacudió, pero luego se enderezó de nuevo, y siguió avanzando. No morían porque no estaban vivos. Eran fragmentos de almas destrozadas por un ritual, y ahora tenían un objetivo: destruir la ciudad y llevarse los cuerpos. Keller sabía que no llegarían al pueblo. Allí estaban los niños, los restos de la vida. Tenía que detenerlos aquí. Miró a Liam, el joven aterrorizado, y le dio su radio. «Corre al pueblo, diles a todos, diles que esto ha comenzado, que esto es el fin. Pero tú, ya estoy muerto si no llegas». Liam corrió, llorando, y Keller se dio la vuelta, sacó la escopeta, últimos cartuchos, se ató la mano con una cadena y vainas de plata, y se dirigió a enfrentar a los monstruos. «Bien, malditos, veamos a quién atacaron». Y entonces ocurrió lo inesperado. La tierra tembló. Desde lo profundo de la grieta salió una figura, toda de ceniza, humo y sangre. Garrett. Él sobrevivió, pero ahora su cuerpo brillaba por dentro, como si fuego pulsara en él. Sus ojos eran negros, pero no vacíos. Eran antiguos. Ya no era humano, pero tampoco un monstruo. «Vi lo que hay más allá», dijo. «Vi al verdadero. No lo llaman Crow. Ese nombre solo era una máscara. Su verdadero nombre no puede ser pronunciado.
Él es el hambre. Él es el caos que llega cuando la humanidad olvida el dolor. Maggie, temblando, susurró. ¿Te convertiste en él? No, me convertí en el que puede detenerlo, pero solo a costa de todo, y se adentró en la grieta, solo. Las criaturas intentaron detenerlo, pero desaparecían con solo tocarlo. Entró en la fisura y todo a su alrededor se congeló. La luz desapareció, el ruido desapareció y la grieta empezó a cerrarse. Keller cayó de rodillas. Sabía que ya no lo verían más, pero sabía. Garrett los salvó a todos. Y luego, la última ola de horror. Antes de que la grieta se cerrara por completo, de ella salió una última sombra, humana, femenina. Maggie gritó: «¡Es Sarah Wallace! Ella fue la primera que desapareció». La criatura se lanzó al bosque, más rápido que el viento, y desapareció. Él cerró la puerta, susurró Keller. Pero un demonio aún se escapó, y ahora el pueblo vivía con ese conocimiento. Vencieron, pero no todo se fue. A veces, por las noches, en el bosque, se escuchaba de nuevo la voz de una mujer. Llantos, canciones, el susurro de pasos. Y un día... El niño regresó al pueblo, el mismo que estuvo con Crow, pero ahora era adulto, y sus ojos estaban vacíos. Pasaron varias semanas desde que la grieta se cerró. En el pueblo trataban de olvidar, como si no hablaban de ello, nunca hubiera sucedido. Pero eso no funcionaba, porque él regresó. No de manera ruidosa, no con gritos ni garras, sino en el cuerpo de un adolescente. El mismo niño que alguna vez estuvo junto a Crow en el altar, solo que ahora era adulto, aunque había pasado poco tiempo. Su rostro parecía familiar, pero distorsionado. Demasiado perfecto, como si lo hubieran moldeado a su imagen, pero olvidaron agregarle el alma. Apareció de noche, bajo la lluvia torrencial, y tocó la puerta de la vieja casa del sheriff Keller. Él no estaba durmiendo. Sabía que la paz para él ya no era posible. «¿Quién eres?», preguntó Keller, apuntándole con una linterna y una pistola. «Soy aquel a quien dejaste», dijo el joven. «Pero no estoy enojado. He venido a ayudar». «¿Garrett?» «No». Garrett se quedó al otro lado. «Yo soy lo que queda de él, lo que liberó cuando entró en la zona sin rostro. Pero necesito un cuerpo, necesito refugio, y tú serás mi guía». Keller disparó 2 veces, pero el niño no desapareció. Solo retrocedió, la sangre brotó de su pecho, pero su rostro no cambió. «Todos quieren disparar, cuando deberían escuchar», dijo, acercándose más. «Sé quién está infectado ahora. Sé a quién dejaste escapar. Sé que Sarah Wallace está viva». Keller se quedó inmóvil. «Estás mintiendo». «¿Y si no lo estoy?». Lanzó una foto al suelo, nueva. En ella, una mujer en el bosque, con una camisa de noche, su rostro distorsionado, pero sus ojos eran reconocibles. Estaba de pie junto a un árbol sin sombra, y sonreía. Mientras Keller trataba de comprender lo que veía, la ciudad comenzó a ser testigo de una serie de coincidencias inexplicables. Uno tras otro, los locales empezaron a perder la memoria. Olvidaban dónde vivían, quiénes eran, qué había pasado ayer. Primero fueron los ancianos, luego los niños, y luego, en la vieja casa de Maggie, cuando un día bajó al sótano, vio dibujos en las paredes, infantiles pero siniestros, figuras negras con cabezas de lobo, niños con los ojos vacíos y una inscripción: «Mamá dice que todos pronto despertaremos». Corrió hacia arriba, y en el pasillo estaba su hijo. Estaba dormido, de pie, con los ojos abiertos. «Mamá, cuando te vayas, ¿podré convertirme en ellos?». «¿En quién, querido?». «En aquellos que viven bajo la piel». El sheriff reunió a los sobrevivientes una vez más, solo que ahora había menos de ellos, y estaban cambiados. «No lo hemos detenido», dijo. «Hemos despertado algo más grande.
lo que duerme dentro de nosotros, ya no está afuera, está dentro, de cada uno, a través de la sangre, a través de los recuerdos, a través del miedo. Maggie levantó la mirada. ¿Entonces todo el pueblo está infectado? No, dijo el joven, que estaba detrás de Keller, el mismo que había venido bajo la lluvia. El pueblo es el recipiente, y el recipiente se puede refundir o romper, pero entonces se derramará. ¿Qué quieres?, gruñó Keller. El joven sonrió. Quiero que elijan, o encontramos a Sarah, el origen de la nueva ola de infección, o libero a aquel que aún espera al otro lado. Silencio. Y en ese silencio habló Liam, el adolescente que sobrevivió esa vez en el bosque. Estaba junto a la pared, sosteniendo en sus manos un viejo artefacto, el amuleto de Garrett. Sus ojos brillaban, con la misma luz que los del niño en el altar. Vi un sueño, dijo. Garrett está vivo, pero no es quien era. Está atrapado, en un mundo intermedio. Y si encontramos a Sarah, abriremos la puerta. Pero no hacia adentro, sino hacia afuera. Keller entendió. Comenzaba un nuevo ciclo. No habían ganado. Solo habían pospuesto el despertar. El bosque los aceptó nuevamente. A aquellos que aún esperaban encontrar a Sarah, la mujer que se convirtió en el comienzo de una nueva ola de maldad. Keller, Liam, Maggie y otros 3 se desplazaban por un viejo sendero de caza que ahora los llevaba más adentro, donde incluso el GPS se negaba a funcionar. El aire se volvió más denso, y con cada paso sentían la observación. No solo la presencia de alguien, sino la atención de una bestia, un depredador, un hombre lobo. Porque él regresó. No estaba en el cuerpo de Garrett, ni en uno de los locales. Estaba en el mismo bosque, en la tierra, en las ramas y en ellos mismos. Escucharon su respiración. Estaba cerca. No atacaba. Esperaba. ¿Lo sientes?, susurró Liam. Nos sigue, pero no para matarnos. ¿Entonces para qué?, preguntó Maggie, tomando su cuchillo de plata. Para recordar. El sheriff no entendió de inmediato lo que Liam quería decir, pero luego recordó. El hombre lobo con el que Garrett luchó no era solo una bestia. Era el olvido. No tomaba cuerpos, tomaba recuerdos. Cada persona que mordía perdía una parte de sí misma. Olvidaba el rostro de su madre, el nombre de su hijo, su propia voz, y en eso estaba el poder de la maldición, porque si nadie recuerda, el mal permanece para siempre. Salieron a un claro donde se encontraba una vieja capilla, podrida por el tiempo. Las puertas estaban entreabiertas, y dentro estaba Sarah, viva, pero sus ojos no eran los suyos, brillaban con luz ámbar, la luz del hombre lobo. No se acerquen, dijo con voz plana. Él está dentro de mí, vive en mí, y si muero, se liberará, completamente. ¿Dónde está?, preguntó Keller. Aquí, susurró ella, señalando su pecho. Entonces su cuerpo se arqueó en un espasmo. La espalda crujió como un escudo, los huesos se movieron bajo la piel, y él salió. Una criatura, familiar y extraña, enorme, negra, aún en forma de hombre lobo, pero más consciente. Ya no era solo una bestia, los miraba como un depredador que está a la par. «No eres Garrett», dijo Liam. «No», gruñó él. «Soy lo que él debía convertirse. Soy la memoria de todos los cazadores, todos los muertos, todos los olvidados. Soy la voz de tus sueños, y ahora quiero regresar a la realidad, a través de ustedes». Dio un paso más cerca. Su cuerpo se movía suavemente, casi hipnóticamente, pero sus garras eran largas como cuchillos, su pelo era como cenizas, y su respiración recordaba al frío de la tierra de la tumba. «¿Por qué dejaste viva a Sarah?», preguntó el sheriff. «Para que diera a luz». Todos se quedaron quietos. «¿Qué?», susurró Maggie. «Descendencia, no física, memoria. Cada uno de sus toques, cada conversación, contagiaba, con recuerdos,
con miedos. Y ahora, en este pueblo viven decenas de mis hijos. Ni siquiera lo saben. Pero cuando llegue la noche del equinoccio, despertarán. Todos. Keller levantó la escopeta. Entonces te detendremos ahora mismo. El hombre lobo sonrió y desapareció. Simplemente se disolvió en el aire. Y Sarah cayó al suelo, como si toda su esencia hubiera salido con él. Ya no está en ella, dijo Liam. Ahora está en el pueblo. Y entonces Keller dijo algo que nadie esperaba. No vamos a salvar el pueblo. Solo podemos adelantarnos, encontrar a los que ya están infectados y destruirlos antes de que sea tarde. ¿Pero cómo los reconocemos?, preguntó Maggie. Ellos recordarán no lo que fue, sino lo que nunca ocurrió. Su realidad será falsa. Esa es la marca del hombre lobo. Y en ese momento, Liam volvió a escuchar la voz. No desde fuera, dentro de él. Familiar. Garrett. Pero no como humano, sino como un espíritu en forma de bestia. Liam, si quieres detenerlo, tendrás que convertirte en mí. La noche cayó sobre Westbridge, como si el cielo hubiera olvidado la luz. La oscuridad presionaba sobre las ventanas, los techos, los corazones. Había una sensación de que toda la ciudad contenía la respiración, esperando algo terrible. Y ese algo ya había llegado, solo que aún no se había mostrado. Liam estaba sentado en el viejo sótano de la antigua escuela, sujetando el amuleto de Garrett con su mano temblorosa. Delante de él estaba un antiguo pergamino, encontrado en el diario de Crow. En él se describía un ritual de transformación, pero no uno común. Era una transición controlada, la única forma de permitir que el poder del hombre lobo entre en uno mismo y no volverse loco. «Esto es una locura», dijo el sheriff de pie junto a él. «Aún eres un niño». «No soy un niño», respondió Liam. «Soy el único que él eligió, no porque sea más fuerte, sino porque recuerdo todo, y a nadie más se le ha dado eso». Comenzó a leer las palabras. Su voz se rompía, su lengua se enredaba, pero el aire en el sótano comenzó a espesarse, como si el mundo mismo se comprimiera a su alrededor. Los símbolos en el suelo se encendieron con una luz tenue. Las venas de Liam comenzaron a oscurecerse, y de su boca salió vapor, como si estuviera en medio de una helada. Y entonces él llegó, no en el cuerpo, desde dentro. Garrett, su voz, su bestia, su dolor. «¿Estás seguro de que lo aguantarás?», preguntó. «No», respondió Liam, «pero no te dejaré desaparecer. Si aún estás en alguna parte, agárrate a mí». Una explosión de dolor recorrió su cuerpo. Su columna se arqueó, sus ojos se pusieron blancos. Un grito, más parecido a un rugido, llenó el sótano. Keller retrocedió, apuntando con el arma, pero no disparó. Estaba esperando. ¿Qué sucedería con Liam? Minutos después, todo se calmó. Liam yacía en el suelo, todo empapado en sudor, pero vivo. Sus ojos ahora brillaban, con una luz de lobo, pero en ellos permanecía la humanidad. «Yo veo», susurró. «Veo a todos los que están infectados. Siento su olor, su rastro. Yo soy un cazador. Ahora soy uno de ellos». «¿Pero no eres él?», preguntó Keller. «No, soy su enemigo, con sus garras». Mientras tanto, en el pueblo, los niños empezaron a desaparecer. Todos aquellos que habían estado en contacto con Sarah después de su regreso. Sus casas estaban vacías, las ventanas estaban rotas desde dentro, y en las paredes aparecieron de nuevo los símbolos. Uno de ellos era especial, un sello profundo y redondo, parecido a una huella de garra, pero en su interior, un ojo humano. Era el presagio del despertar. «Los está recolectando», dijo Liam, de pie junto a una de las casas, «para hacer el ritual en la noche del equinoccio. No quiere solo destruir la ciudad, quiere que todos se conviertan en parte de su memoria, eternos, olvidando quiénes eran». «¿Y lo detendremos?», preguntó Maggie. «No»,
respondió Liam. Lo mataremos, pero no como una bestia, como un dios en el que él mismo se cree. Esa misma noche salieron de caza. Liam sentía a los infectados, a los poseídos. Dirigía al equipo, Maggie, Keller y 3 más, los que aún estaban vivos y no habían olvidado quiénes eran. Entraron en la casa del alcalde y lo encontraron en el suelo. Alrededor, velas, un libro en latín y en una esquina un esqueleto de animal devorado. El alcalde levantó la cabeza. Sus ojos brillaban en amarillo. La sonrisa en su rostro era de locura. «Él viene», dijo, y su cuerpo se quemó con una llama azul, sin dejar ni un rastro de cenizas. «Se está preparando para encarnarse», dijo Liam. «Necesita 3 elementos: memoria, voluntad y cuerpo. Ya ha encontrado los 2 primeros. Solo falta el cuerpo. ¿De quién es el cuerpo que quiere?» Liam guardó silencio. Su voz se volvió diferente, más profunda. «El mío». Y entonces todo se aceleró. En la ciudad comenzó el pánico. Aquellos que aún quedaban empezaron a tener un sueño. El mismo, un bosque en el que caminaban a gatas, olvidando quiénes eran. Y en el centro, un enorme hombre lobo, con una cara hecha de miles de rostros. Los llamaba por su nombre. Y todos sabían, pronto irían hacia él. Keller reunió a los sobrevivientes en la iglesia, el viejo lugar, el último seguro, y allí esperaban, hasta que Liam llegó, en forma de bestia, pero no salvaje, inteligente, con los ojos de Garrett, y con una voz que hablaba directamente al corazón. «Estará aquí, dentro de 3 noches, en la noche del equinoccio. Surgirá desde debajo de la ciudad, desde los cimientos, y si no lo detenemos esa noche, nadie más recordará quién es». «¿Y cómo lo haremos?» Liam los miró. «Lo dejaré entrar en mí, y ustedes nos matarán a los 2. Silencio. Y afuera, en el bosque, se oyó un aullido, largo, fuerte, antiguo. El hombre lobo venía. Sentía el sabor de la sangre y los recuerdos. La noche del equinoccio llegó sin estrellas. El cielo estaba negro como ceniza, el aire pesado como antes de una tormenta, y parecía que el mundo mismo se había callado, como si entendiera que el equilibrio podría ser alterado para siempre. La iglesia, donde se refugiaron los últimos sobrevivientes, estaba reforzada por todos lados, las ventanas clavadas, las puertas bloqueadas, dentro, velas, cruces de plata, oraciones que nadie sabía de memoria. Todo esto, una débil protección contra lo que se acercaba. Keller estaba sentado en los escalones del altar. Estaba cansado, agotado, envejecido unos 20 años. A su lado estaba Maggie. En sus ojos no había lágrimas, solo acero. Ambos sabían, hoy nadie saldría de allí siendo el mismo, si es que salían. Y entonces las puertas se abrieron. No estaban forzadas, simplemente se abrieron solas, silenciosas, respetuosas. En el umbral estaba Liam. En sus ojos brillaban 2 fuegos. Uno, lobo, el otro, humano. Su cuerpo temblaba. Se mantenía firme, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Y detrás de él, venía él, el hombre lobo. Pero no el que alguna vez salió del cuerpo de Sarah. No el que vivió en Crow. No el que vieron en el bosque. Este era el verdadero él, enorme, tan alto como el techo. Su pelaje era como la noche. Su boca, llena de dientes como la de un tiburón. Sus ojos no brillaban, sino que absorbían la luz. De su pecho salían rostros, viejos, familiares, olvidados. Rostros de todos los que había devorado. Caminaba lentamente, con seguridad, como un dios que sabía que nadie se interpondría en su camino. «Este es él», susurró Maggie. «No», dijo Liam. «Este soy yo». El hombre lobo se detuvo, lo miró, y entró en él. No en su cuerpo, en su alma. En ese momento, Liam cayó de rodillas. Su rostro se contorsionó de dolor. Gritó, de una manera que no lo haría un ser humano.
En su cuerpo, los huesos empezaron a moverse. Algo se arrastraba bajo su piel. Sus manos se cubrieron de pelo. Sus ojos se oscurecieron. Se estaba transformando. Pero no en una bestia, sino en un híbrido. En algo nuevo. Y miró a Keller. «Mátame, mientras aún siga siendo yo». Pero Keller no disparó. Entendió. Liam no había sido devorado. Él estaba controlando a la bestia dentro de él. ¿Puedes controlarlo? No, solo por un tiempo. Entonces te ayudaremos. Y entonces comenzó la masacre. Del bosque surgieron ellos, los últimos portadores, niños, adultos, ancianos, todos los que habían sido infectados con la memoria. Sus rostros vacíos se dirigían hacia la iglesia como marionetas, pero en su interior no había alma, solo oscuridad. Y Liam, medio bestia, medio humano, corrió hacia ellos. Rasgaba, golpeaba, aullaba, pero no mataba. Él extraía su esencia. Y cada vez que miraba a los ojos del enemigo, veía la vida de alguien, su historia, su dolor, y la recordaba. Se convirtió en un libro, un archivo de todas las víctimas, todos los sufrimientos, todo lo que el hombre lobo había intentado enterrar. No mataba al mal, lo absorbía, y eso se convirtió en una maldición. Al amanecer, todo se calmó. El cuerpo de Liam yacía en el campo, en sangre. Alrededor, cientos de muertos, pero en el cielo las estrellas volvieron a aparecer. Maggie se acercó a él. Estaba vivo, pero sus ojos eran antiguos. Recordaba todo. ¿Es esto el final?, preguntó ella. Él asintió. Hasta la próxima vez. ¿Aún sigues siendo humano? Él no respondió. Solo se levantó, lento, y se fue al bosque, dejando atrás la ciudad que había olvidado el horror, pero ahora vivía con la memoria de un héroe que se había convertido en bestia. Y en algún lugar lejano se escuchó un rugido. No malvado, no ominoso. Advertencia. Pasaron 20 años. Westbridge había cambiado. Ahora era un pequeño y tranquilo pueblo con nuevas calles, una nueva escuela, nuevos rostros. Aquellos que recordaban los eventos de esa noche de equinoccio. O se habían ido, o permanecían en silencio. La historia se había borrado. En los registros oficiales, nada. Solo una crónica perdida sobre una tormenta anómala que supuestamente destruyó el viejo barrio. Pero aquellos que estuvieron allí recordaban o intentaban olvidar. En una de las nuevas escuelas, en la clase de historia, el maestro contaba: hay una leyenda sobre un hombre que se convirtió en bestia para vencer al mal. No era un héroe. Era el que asumió todo para que los demás pudieran vivir. ¿Es cierto?, preguntó un niño desde el último asiento. El maestro guardó silencio por un momento. Algunos dicen que sí, otros dicen que es un cuento, pero ¿saben qué? Las leyendas no viven tanto tiempo, si no hay algo de verdad en ellas. Y lejos de la ciudad, en el espeso bosque, donde la niebla se extiende por la tierra como la respiración de un dormido, él aún camina. Liam, el hombre lobo. Ya no un niño, ya no un humano. Él es la memoria. Cada uno de sus pasos es como el eco de antiguas batallas. En su mirada no hay ira, no hay rabia, hay sabiduría y tristeza. Siempre está solo, porque él es el último que recuerda a todos. Es un monumento vivo. Está en la cima de una colina. Mira el pueblo y sabe, mientras él esté aquí, el mal no pasará. Pero también sabe, algún día olvidará. Y ese día, todo comenzará de nuevo. El hombre lobo aulló al cielo, no por furia, sino por un recordatorio, para que nadie olvide. Y la noche le respondió con un eco: porque las leyendas no mueren, solo se van a la sombra. Hasta la próxima vez.